Hoy hablamos de La Soga, Rope, 1948, dirigida por Alfred Hitchcock. Una película que no necesita gritos, persecuciones nocturnas ni criaturas del inframundo para perturbarte. Aquí no hay sombras que se arrastran bajo la cama, ni presencias que gimen detrás de la puerta. Hay luz, hay conversación, hay educación y cócteles. Y sin embargo, algo huele mal desde el principio. Porque La Soga no es un relato de horror común. Es una obra claustrofóbica, meticulosamente calculada, para que el miedo no venga del exterior, sino del intelecto humano, de la arrogancia, de ese pensamiento enfermo que disfraza de filosofía la violencia. Y eso, precisamente eso, la convierte en una de las películas más escalofriantes de Hitchcock. La historia comienza en un apartamento elegante en Nueva York. Allí, dos jóvenes, Brandon y Philip, estrangulan a su amigo David con una cuerda y ocultan su cadáver en un arcón, cubriéndolo con un mantel y utilizando el mueble como mesa para una cena con invitados. ¿Por qué? Porque sí, porque quieren probar su superioridad intelectual. Porque creen que algunas personas, ellos claro, están por encima de la moral y pueden decidir quién merece vivir o morir. El crimen no tiene móvil pasional, ni económico, ni de venganza. Es un experimento, una obra de arte, una especie de desafío metafísico. Y esa premisa, tan elegante como repulsiva, es el motor de 1 hora y 20 minutos de tensión en estado puro. La película está inspirada libremente en el caso real de Nathan Leopold y Richard Loeb, dos estudiantes de Derecho que en 1924 asesinaron a un adolescente en Chicago solo por el placer de ejecutar el crimen perfecto. Eran jóvenes brillantes, adinerados, con vidas privilegiadas, y sin embargo, decidieron matar. No por necesidad, no por odio, solo para demostrar que podían hacerlo y no ser atrapados. Aquella historia sacudió la conciencia de la época y fue llevada a la ficción en diversas ocasiones, pero Hitchcock fue el primero que se atrevió a convertirla en una fábula moral en tiempo real, sin efectos, sin elipsis, sin descanso. Desde el comienzo, el espectador es cómplice involuntario de ese crimen. La cámara se mueve lentamente, casi flotando entre los personajes, como si respirara la misma atmósfera enrarecida que se cuela por las rendijas del diálogo. La película está construida como si fuera una única toma continua, aunque en realidad se compone de varios planos, secuencia encadenados. Y esa decisión técnica no es solo un alarde formal, es una trampa, una prisión. El espectador queda encerrado en esa sala junto con los asesinos y los invitados, sin cortes, sin posibilidad de huir de lo que está ocurriendo. No hay descanso, no hay transición. Estamos allí. Somos testigos incómodos de la impunidad. Brandon, interpretado por John Dahl, es el cerebro frío del dúo, carismático, seductor, vanidoso hasta el extremo. Disfruta del riesgo, se recrea en la idea de ser un dios que decide el destino de los demás. Philip, Farley Granger, en cambio, es el eslabón débil. Desde el inicio muestra signos de nerviosismo, miedo, culpa. Es el que suda, el que bebe demasiado, el que desafina al piano. Su papel dentro del crimen no es menos importante, pero su conciencia lo delata, lo corroe. Esa dualidad entre ambos personajes funciona como un reflejo de la lucha interna del ser humano entre el deseo de poder y el remordimiento. Brandon actúa, Philip se quiebra, y entonces aparece Rupert Cadell, el profesor interpretado por James Stewart, ese actor de rostro amable y voz reconocible que aquí encarna una figura mucho más compleja de lo que aparenta. Rupert es sofisticado, irónico, inteligente. Es el maestro al que los chicos idolatran, el que hablaba en clase de que no todos los hombres tienen el mismo valor, el que jugaba con ideas nietzscheanas como quien juguetea con fuego. No es un villano, pero tampoco es inocente. Su presencia en la escena es la amenaza constante de que todo se descubra, y también la conciencia moral que se ve obligada a enfrentarse a sus propias palabras convertidas en actos. Es, en cierta forma, el espejo roto de Brandon. Si estás disfrutando de este análisis, te invito a apoyar el canal suscribiéndote, dejando tu like y comentando qué te parece esta película.
Así ayudas a que estos contenidos sigan creciendo y lleguen a más amantes del cine. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? El salón donde transcurre toda la historia es a la vez escenario y cárcel. Es una habitación luminosa, ordenada, elegante, pero está infectada por una presencia invisible, el cuerpo de David, oculto bajo la mesa. Esa tensión soterrada, ese cadáver silencioso entre copas de vino y conversaciones educadas, es lo que convierte La Soga en un verdadero ejercicio de suspense. Porque no se trata de descubrir al asesino, eso lo sabemos desde el primer minuto, sino de esperar el momento en que todo estalle, y mientras tanto, el horror crece. No en la sangre, sino en las miradas, en las insinuaciones, en los silencios que Rupert empieza a interpretar con inquietud. La decisión de Hitchcock de rodar la película en planos largos no solo desafió las convenciones de la época, también introdujo un nuevo lenguaje cinematográfico, el tiempo real como generador de tensión. Aquí no hay flashbacks ni puntos de vista externos. Todo sucede ante nuestros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada error potencial, como una obra de teatro en la que los personajes están atrapados por sus propias decisiones. Esa sensación de encierro psicológico, potenciada por los movimientos de cámara fluidos y la planificación milimétrica, hace que el espectador viva el mismo nerviosismo que Philip, la misma arrogancia que Brandon y, finalmente, la misma angustia moral que Rupert. El título de la película, La Soga, no es casual. La cuerda que usan para matar a David aparece varias veces a lo largo del filme, incluso en las manos de Brandon, que la manipula mientras habla con total normalidad. Pero esa cuerda es también un símbolo. Representa el lazo que une a los personajes con sus ideas, con sus miedos, con sus crímenes. Es la soga que los ata a una filosofía que creían brillante y que termina convirtiéndose en una trampa. Hitchcock nos recuerda que las ideas, cuando se sacan del pensamiento y se llevan a la práctica sin empatía ni límites, pueden ser más peligrosas que cualquier arma. Al final, cuando Rupert descubre la verdad, no hay redención, no hay castigo inmediato. Solo hay una reflexión amarga y silenciosa sobre el precio de las palabras. Rupert, al mirar a los asesinos, no ve solo a dos jóvenes perturbados. Ve su propia sombra, sus discursos, sus bromas filosóficas, sus clases llenas de cinismo. Todo eso ha germinado en la mente de dos alumnos brillantes y ha producido muerte. Hitchcock no da lecciones morales explícitas, pero su mirada es demoledora. El verdadero horror no es la muerte, es la frialdad con la que se racionaliza. La soga es un ejercicio de estilo y un ensayo sobre el mal disfrazado de inteligencia. Es una obra maestra que no solo desafía la técnica, sino que interroga al espectador. ¿Dónde está el límite entre el pensamiento y la acción? ¿Hasta qué punto somos responsables de las ideas que sembramos? ¿Puede la inteligencia justificar la crueldad? Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es una película cualquiera. Es una pieza teatral filmada con precisión quirúrgica. Un reloj de tensión que avanza sin detenerse. Un experimento moral que sigue siendo inquietante más de 70 años después. Porque el verdadero miedo no siempre lleva máscara ni cuchillo. A veces lleva traje, copa de vino y una conversación brillante. A glass of wine, a twisted smile, a quiet room that hides denial. The ticking clock, the nerves run thin, the perfect crime sealed deep within. Inside the road, we tie the fear, a brilliant mind, a deadly leer. No screams are heard, just thoughts
return. A dinner served, a subtle stare. He knows too much, he's almost there. The weight of guilt beneath the floor. The truth unravels, nothing more. Inside the rope we tie the fear. A brilliant mind, a deadly leer. No screams are heard, just thoughts that burn. The world may smile, but won't return. Philosophies that now betray the echo of a game they play. The final toast, a shattered creed. Ideas bloom and start to bleed. Inside the rope we tie the fear. A brilliant mind, a deadly leer. No screams are heard, just thoughts that burn. The world may smile, but it won't return. Y si este análisis te ha atrapado, no olvides suscribirte al canal El Ático de Belayud, dejar tu like, comentar tu escena favorita y compartir el video con otros cinéfilos. Aquí seguimos explorando el lado oscuro del cine, donde la mente es a menudo más peligrosa que los fantasmas. Nos vemos en el próximo viaje al terror.